Estar firmes porque estamos en los tiempos más peligrosos de la historia. En los tiempos más peligrosos de la historia. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. A la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy es el ecumenismo. El ecumenismo es uno de los planes estratégicos del infierno para estos últimos tiempos. Y el ecumenismo es un arma planeada por el enemigo para destruir la fe genuina. Vamos entonces a ver qué significa ecumenismo. El ecumenismo es una tendencia o movimiento que busca instaurar la unidad de diferentes confesiones religiosas, con el propósito de juntar las religiones bajo un común acuerdo para que, entre comillas, la iglesia se ame y se una, estén unidas. Con un pretexto, y ese pretexto es un versículo que yo creo que lo hemos estudiado en otros temas, ¿cierto? En otros temas que antes hemos visto, y ese versículo dice así, Juan 17:11: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Padre, que sean uno así como nosotros. Esta oración fue una oración que hizo ¿quién? La hizo Jesús. Jesús fue el que hizo esta oración. Entonces, con el pretexto de que haya unidad, no solamente en Colombia, sino a nivel de las naciones, se formó un grupo sectario o religioso a nivel mundial, y este grupo se formó con la idea de que todas las religiones y confesiones espirituales a nivel mundial haya unidad, porque esa es una de las profecías para estos últimos tiempos, el ecumenismo, la unidad de todas las religiones, porque ellas se unen con un solo propósito. Ahorita vamos a ver entonces cuál es ese propósito. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro que vemos en este tiempo con el ecumenismo es que, como Jesús lo dijo y él nos advirtió, nos dijo Jesús, que habrían falsos pastores, falsos profetas y falsos predicadores encubiertos entre nosotros. Ese es el peligro que estamos en este momento enfrentando. ¿Cuántos han visto todos los religiosos que se están uniendo a nivel mundial? ¿Y cuántos vieron el video donde un pastor muy reconocido a nivel mundial del cristianismo, de la iglesia trinitaria, aparece con ellos unido? ¿Cuántos vieron eso? Ya saben cuál pastor es, ¿cierto? Es un pastor de los más vistos a nivel mundial, de las iglesias más grandes a nivel mundial, y está unido con ellos con esa organización. Acá en Manizales también se creó la unidad de religión interreligiosa de Caldas. Fue creada por el alcalde pasado. Yo no sabía que él había sido el gestor de esto, pero sabe que eso es ecumenismo. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Supuestamente, entre comillas, dizque unidad. A mí me ha parecido siempre muy sospechoso y me parece peligroso. Entonces otros pastores comienzan a decir no, es que esa pastora o ese pastor es extremista. No, muy bueno, me parece muy buen propósito. El año pasado me dijeron que pasara un proyecto y me daban varios millones a mí por yo presentar ese proyecto,
y involucrarnos con todo lo que es gobierno acá en Caldas y hacer trabajo social, a lo cual yo he estado sacando el cuerpo. No he querido involucrarme en esas cosas, porque yo sé para dónde va eso. También nos pasaron un informe de que como acá en Caldas es el departamento con más índice de suicidio a nivel de todo el país es Caldas, y es específicamente Manizales, la ciudad de Manizales. Entonces nos dijeron que para que nosotros hiciéramos un convenio con la alcaldía y a nosotros nos dirigen todos los casos de enfermedad mental. ¿A cuántos no les gustaría eso? A mí me encanta eso, porque entonces nosotros podríamos ayudar a todas esas personas que tengan problemas de salud mental. Pero ¿qué es lo que a mí me parece peligroso? Que ya esto es un plan mundial, y precisamente tenía que comenzar ese plan mundial acá en Colombia por Manizales. ¿Y cómo le parece eso, que yo, siendo la pastora de ustedes, sea parte del ecumenismo que inició en Colombia y nosotros como primeros encabezando en Manizales? ¿Cómo les parece eso? Entonces, desde la Asociación de Pastores, eso se está haciendo, para que ustedes sepan. Y yo no sé, respeto las opiniones y lo que piensen los demás, pero para mí, nosotros no podemos, como iglesia cristiana y con los ojos abiertos y con el entendimiento de Dios, miscuirnos en ese tipo de cosas. Porque ¿dónde está entonces el pastor que es guiado por el Espíritu Santo si está involucrándose en ecumenismo de estos últimos tiempos, cierto? Muy peligroso. Lo que les estoy hablando es delicado. El año pasado también tuve un encontrón por eso, porque yo les quise decir en una reunión que estuvimos, les quise decir eso a algunos compañeros y muchos no estuvieron de acuerdo conmigo, inclusive me dieron la espalda y hubo tremenda controversia, ¿cierto? Pero allá cada cual. Yo prefiero, como Jesús, ¿cierto? Tenía 70 discípulos. Esos 70, cuando Jesús comenzó a predicar durito, entonces dijeron, no, ya no queremos, duras esta palabra, ya no queremos escucharla. Dice que entonces se quedaron solamente los 12 con Jesús. Y de esos 12, pues sabemos que no había sino 11, ¿cierto? Prefiero quedarme con esos 11. Prefiero quedarme con esos 12. Pero hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y no perder el enfoque. Que Dios nos ayude. Este año será un año de retos para nosotros los cristianos. Podríamos decir entonces que cómo identificamos sana doctrina de las iglesias que no son sana doctrina. Y entonces cómo saber, ¿cierto? Porque eso lo queremos saber. Todo lo va sacando Jesús a la luz, y para estos tiempos todo va saliendo a la luz, y todo el que esté con la lámpara encendida, que está lleno de aceite y de la unción del Espíritu Santo, estará alerta ante todos estos avisos, y sobre todo que la iglesia esté muy juiciosa leyendo la palabra y orando, y en oración día y noche, orando a Dios que no permita que nosotros caigamos en sectas o en religiones, o que terminemos desviados de la fe, porque esa es otra. Podemos decir que estamos en una iglesia de sana doctrina y durante años nos predicaron la sana doctrina, pero de un momento a otro desviarse y perder el rumbo. Estaba mirando el pastor que apareció involucrado de la iglesia grande que les digo, mirando las predicaciones en estos días que ha estado dando. Y todo está en la línea de la sana doctrina. Miren lo peligroso. Pero como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo les puedo predicar a ustedes casi todo, predicarles la verdad. Pero si los desvío y los enruto, ¿cierto? Por todo lo que es la nueva era y por lo que están en este tiempo alineándose para
recibir al anticristo. Entonces imagínense lo peligroso de eso. Por eso tenemos que estar muy alerta, iglesia. Entonces podríamos decir, no, es que ¿cómo detectamos eso? A veces nosotros juzgamos de pronto y decimos, no, es que no es sana doctrina, porque mire que estos dicen que se puede poner pantalón. Los otros dicen que eso es falda. No, esos son simplemente criterios humanos. Son criterios humanos. Cuando nosotros llegamos a la tierra, llegamos sin ropa, desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo estaban? Estaban desnudos. La ropa es por causa del pecado. Pero yo no me imagino que ellos inmediatamente pecaron, se pusieron unas túnicas largototas. Ellos no se pusieron túnicas, ni vestidos largos, ni nada de eso. Como que se pusieron una hojarasca adelante, creo que la otra atrás y posiblemente otra acá arriba para las mujeres. ¿Cierto? Pero ahí no especifica que se pusieron unas túnicas largas. Entonces son criterios simplemente humanos. Y eso no lleva a nadie a condenación, ¿no? Porque tenemos que ser la iglesia madura. Lo podríamos ver como algo, ay no, pues que haya unidad en todas las iglesias y todas las religiones con un solo clero, con una sola forma de pensamiento y en unidad. ¿Por qué tiene que ser la iglesia de Cristo dividida? Así iría mucha gente que no conoce la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. A 1 Corintios 5:11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún, mire lo que dice la palabra de Dios, ni comáis. En 2 de Juan 1:9-11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hace muchos años yo recuerdo cuando estaba apenas iniciando los caminos del Señor, escuchaba mucha gente con las que permanentemente hablaba, cristianos, y decían, ay, venga, ¿qué tiene de malo de recibir a los testigos de Jehová? ¿Cierto? No les puede abrir la puerta, les recibe. Y no es maleducado y deja que se vayan, porque ellos están haciendo una buena labor contaminando a las otras personas de pura mentira, ¿cierto? Error. Y hay gente que se muestran tan espirituales, y eso parecería bueno, ¿cierto? Aparentemente bueno, pero la palabra de Dios a mí me dice que con el tal ni coma, ni con él me junte, porque se me van a enredar y se me van a pegar las malas prácticas de esa persona. Y voy a terminar haciendo lo que hace esa persona. Dios es un Dios celoso. Él dice que Dios es un Dios celoso. Él cela a su iglesia. Nosotros somos un pueblo escogido. Dice que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos tiene como un pueblo escogido, apartado para Él. Y cuando dice apartado, apartado es del mundo, de las costumbres del mundo, de lo que el mundo practica, de lo que el mundo hace. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Nosotros somos qué? Templo del Dios viviente. Por eso no nos podemos contaminar con personas que llamándose cristianas tengan otras creencias
diferentes a las de nosotros, a las que nos han sido predicadas de parte y que nos han sido dadas por el Espíritu Santo.